Era una tranquila mañana de domingo cuando Jenai Coleman desapareció sin dejar rastro. Su teléfono seguía en la mesita de noche. Su bolso seguía en el coche. Pero Jenai se había ido, sin forcejeo, sin nota, sin motivo. Para quienes la conocían, no tenía sentido. Jenai no era el tipo de mujer que desaparece. A los 23 años, tenía un trabajo de tiempo completo. Soñaba con abrir su propia peluquería y un profundo amor por su unida familia en Houston, Texas. Sin embargo, el lunes por la mañana, lo único que todos sabían con certeza era esto: algo andaba terriblemente mal. Esta es la escalofriante historia de Jenai Coleman, una mujer que confió en el hombre equivocado, una madre desesperada por respuestas y un sistema judicial que casi no logró atrapar a un asesino escondido a plena vista. Era sábado, 10 de agosto de 2019, y el aire húmedo de Houston estaba cargado con el peso del verano. Jenai Coleman había pasado la mayor parte del día haciendo recados y enviando mensajes de texto a sus amigos. Estaba de buen humor, incluso emocionada. Su madre, Kim Coleman, recordó que Jenai acababa de peinar a una clienta ese mismo día y estaba hablando de alquilar un pequeño local en una peluquería local para empezar a atender a más clientes. Estaba radiante, recordó Kim. Cuando Jenai tenía algo en mente, algo que la emocionaba, no podía ocultarlo. Esa noche, Jenai vestía de forma informal con una camiseta negra sin mangas, vaqueros de cintura alta y sandalias. Su pelo, largo, trenzado y recién peinado, enmarcaba su rostro seguro y sonriente. Salió de casa alrededor de las 22:30 después de abrazar a su madre y hablar brevemente con su hermano menor, Callen. Dijo que iba a quedar con una amiga, no alguien de su círculo habitual, sino alguien a quien solo había mencionado un par de veces. «Cuídate», le dijo Kim al salir. Jenai se giró, sonrió y dijo: «Siempre». Esa fue la última vez que la vieron. A la 1 de la madrugada, Kim le había enviado un mensaje: «¿Estás bien?». Sin respuesta. Volvió a enviarle un mensaje a las 2:30, suponiendo que Jenai se había quedado dormida o seguía despierta. A las 6 de la mañana, Kim estaba paseándose por la sala. Había salido el sol, los pájaros cantaban y el coche de Jenai estaba aparcado justo enfrente de la casa. Pero nadie había dormido en su cama. Su maquillaje estaba intacto en el lavabo del baño. Su teléfono, con la carga completa, seguía en la mesita de noche. Fue entonces cuando el miedo empezó a apoderarse de ella. Ese miedo que te atenaza. No solo preocupación, sino pavor. Kim llamó a los amigos de Jenai. Nadie la había visto. Nadie sabía siquiera que había salido esa noche. Algunos mencionaron que había estado enviando mensajes a alguien llamado Zion, pero nadie sabía mucho de él, solo que no formaba parte de su grupo habitual. Con la esperanza de que se tratara de algún malentendido, Kim llamó a los hospitales locales. Llamó a la cárcel del condado. Incluso recorrió algunas zonas donde Jenai solía frecuentar, con la esperanza de ver su coche o alguna cara conocida. Nada. A las 12:00 p.m. del 11 de agosto, Kim entró en el departamento de policía de Houston y denunció la desaparición de su hija. El agente de recepción, siguiendo el protocolo, preguntó si Jenai tenía antecedentes de haber salido de casa. «No», espetó Kim, «no es de las que desaparecen». Pero el sistema no actuó con rapidez. Como Jenai era mayor de 18 años, no fue clasificada como persona desaparecida de alto riesgo. No hubo alerta Amber, no hubo conferencia de prensa inmediata. Solo un expediente y una madre con el corazón encogido. A la mañana siguiente, la casa de los Coleman se convirtió en un centro de mando improvisado. Se imprimieron volantes en una impresora doméstica básica con el rostro de Jenai, 23 años, 1,65 m, visto por última vez con una camiseta negra sin mangas y vaqueros. Si lo ven,
Llamen a Kim Coleman o al Departamento de Policía de Houston. Familiares y vecinos las graparon a postes de luz, las dejaron en gasolineras, las pegaron en barberías y las repartieron en supermercados. La sala de Kim se llenó de familiares, feligreses y gente de la comunidad que se había enterado de la noticia y acudió a ayudar. Formaron equipos de búsqueda, mapearon las zonas y tocaron puerta a puerta. Kim creó una página de Facebook llamada Encuentra a Jenai Coleman. Consiguió 2,000 seguidores en 2 días. Empezaron a llegar pistas, pero la mayoría eran callejones sin salida. Algunas personas dijeron que creyeron verla cerca de una gasolinera. Un hombre juró haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Jenai subiéndose a un coche negro cerca de la I-45, pero no se pudo confirmar nada. Mientras tanto, Kim no recibía respuestas de la policía. Llamó al detective asignado al caso 3 veces el lunes. No le devolvieron la llamada. Dejó mensajes de voz. Envió correos electrónicos. Volvió a la comisaría. No iba a quedarse callada. Kim empezó a investigar por su cuenta. Accedió a los registros telefónicos de Jenai usando su plan telefónico compartido y revisó sus llamadas y mensajes recientes. Un nombre apareció varias veces en las últimas 2 semanas. Zion Perkins. Esa noche, Kim se conectó a internet y buscó su nombre. Su Instagram era público. Se quedó mirando la pantalla con incredulidad. Zion publicó videos llamativos, autos de lujo, cadenas de oro, escenas en clubes nocturnos y subtítulos crípticos como «Sin testigos, sin problemas». Ella me intentó, dejé que el karma se encargara. De repente, todo empezó a cambiar. Kim dio su nombre e Instagram a la policía al día siguiente. Aún así, los investigadores se demoraron, pero Kim no. Encontró a un amigo en común de Jenai que había salido con Zion. El amigo mencionó que Zion era raro, controlador, y que una vez siguió a una chica kilómetros después de que ella lo dejara en visto. Hay algo en él que se siente oscuro, dijo el amigo. El jueves, Kim volvió a confrontar a la policía. Te di un nombre, dijo. ¿Por qué no haces nada? El detective Álvarez, quien ahora estaba asignado al caso a tiempo completo, finalmente actuó. Solicitó los registros del teléfono celular de Zion y obtuvo grabaciones de vigilancia de áreas cercanas a su apartamento y señales de torres telefónicas. No le dijo mucho a Kim, pero en privado ya tenía una sospecha. Zion Perkins sabía exactamente dónde estaba Jenai y no iba a decir nada. Al tercer día de la desaparición de Jenai, el miedo se había instalado en los huesos de su familia. Kim Coleman no podía dormir. Caminaba de un lado a otro por la sala, con el teléfono de su hija en una mano y una Biblia en la otra. Sus amigos no dejaban de llamar, preguntando una y otra vez, ¿hay alguna novedad? Y cada vez tenía que decir que no. Pero entonces, una nueva voz entró en la conversación. Una joven llamada Tasha, que había ido al instituto con Jenai, le envió un mensaje a Kim por Facebook. Dudó antes de enviarlo. Simplemente decía, oye, creo que Jenai estuvo hablando con un chico llamado Zion hace poco. No estoy segura, pero me da una sensación extraña. Ten cuidado. Kim no esperó. Respondió al instante, ¿Zion quién? Su nombre completo era Zion Malek Perkins, de 25 años, y vivía en la zona norte de Houston. Según Tasha, llevaba semanas enviándose mensajes a Jenai por Instagram y Snapchat. Habían salido varias veces. Incluso publicó una historia a principios de agosto en la que aparecía sentada en su coche, un Dodge Charger negro, con la canción Trust Issues de Drake de fondo. Tasha la recordaba porque Jenai la subtituló, «Este chico es problemático, pero está bien». Esa frase la atormentó. Buscó la historia en el Instagram de Jenai, pero ya había caducado. El Snapchat de Jenai estaba bloqueado con contraseña. La policía ya se había llevado su teléfono como prueba, pero aún no habían hecho mucho con él. Así que Kim decidió investigar por su cuenta.
encontró rápidamente el Instagram de Zion. Su cuenta, Zay the Realist, estaba llena de selfies, cadenas de oro y fajos de billetes. Una foto lo mostraba sosteniendo una pistola frente a un espejo con el siguiente texto: "Pruébame y descúbrelo". Otro decía: "La lealtad te matará". Hechos. No había fotos de Genai, ninguna mención de ella. Pero el instinto de Kim le gritaba que este hombre sabía algo. Entregó su nombre al Departamento de Policía de Houston a la mañana siguiente. Los detectives visitaron la dirección registrada de Zion 2 días después. Abrió la puerta en pantalones cortos de deporte, sin camisa y tan tranquilo como siempre. ¿De verdad buscan a esta chica?, dijo, arqueando las cejas. Me dejó en visto hace como una semana. La detective María Álvarez, quien se había hecho cargo del caso de Genai, notó de inmediato lo relajado que parecía, sin pánico, sin preocupación, sin curiosidad. Apenas la conocía, añadió. Era genial, guapa, pero un poco rara, ¿sabes? Una de esas chicas que te ignoran sin motivo. Pero los detectives no estaban convencidos. Había algo en su tono demasiado suave. De vuelta en la comisaría, realizaron una verificación de antecedentes. El Dion tenía 3 arrestos previos, uno por posesión de marihuana, otro por conducir sin licencia y un tercero por robo menor. Nada grave, pero 2 de sus exnovias habían presentado órdenes de alejamiento en su contra. En ambos casos, las mujeres citaron el comportamiento controlador y las amenazas violentas de Zion. Aún así, sin pruebas contundentes, la policía no pudo detenerlo. Pero esa noche tomaron una decisión: poner a Zion bajo vigilancia, porque algo no andaba bien. Mientras los detectives seguían cada movimiento de Zion, Kim Coleman estaba en casa, repasando todo lo que sabía sobre la última semana de vida de su hija. Recordó a Genai llegando a casa el 7 de agosto con trenzas nuevas. Estaba de buen humor, escuchando a Summer Walker bailando en la cocina. Dijo que estaba hablando con alguien nuevo, alguien suave pero intenso. Kim preguntó quién, pero Genai la ignoró con una sonrisa. Solo un chico, dijo. Nada serio, pero ahora Kim se daba cuenta de que esa sonrisa ocultaba algo. Más tarde esa semana, recordó que Genai estaba hablando por teléfono a altas horas de la noche, susurrando. En un momento dado, la oyó decir: ¿por qué te molestas? Te dije que estaba en el trabajo. Ahora, con Zion en la escena, todo empezó a encajar. De vuelta en la comisaría, la detective Álvarez y su equipo trabajaban a destajo para descubrir quién era realmente Zion. Lo que encontraron fue inquietante. Zion había crecido en un hogar conflictivo. Su padre había estado en prisión durante la mayor parte de su infancia y su madre tenía un largo historial de drogadicción. A los 16 años, Zion ya había sido expulsado de la escuela 2 veces, pero fue al final de su adolescencia cuando surgió un patrón: control, posesión, aislamiento. Salía con mujeres rápidamente, les decía qué ponerse, con quién hablar, a dónde ir. Cuando se resistían, se enojaba, abusaba verbalmente, a veces físicamente. Una exnovia, Alesha, dio una entrevista escalofriante a la policía tras enterarse de la desaparición de Genai. Solía decirme: me perteneces, tu cuerpo, tu tiempo, tu vida, todo mío. Me fui antes de que empeorara, pero siempre supe que un día se volvería loco. Mientras tanto, Zion seguía publicando como si nada. Subió una foto a su historia el 12 de agosto, una foto de sus pies, cubiertos de zapatillas, sobre el salpicadero de su coche, conduciendo por la autopista, con la canción No Heart de 21 Savage sonando de fondo. La subtituló Paz y Silencio. Esa es la verdadera victoria. Los detectives solicitaron sus registros telefónicos. Lo que descubrieron abrió el caso de par en par. El 10 de agosto, la noche en que Genai desapareció, el teléfono de Zion sonó cerca de su casa alrededor de las 22:20.
A las 23:05 volvió a sonar, esta vez en el noreste de Houston, cerca de una zona industrial. A las 2:00 ya se movía de nuevo, cerca de una gasolinera. Las imágenes de las cámaras de seguridad de esa gasolinera mostrarían más tarde a Zion bajando de su Dodge Charger negro, rodeando el coche y, lo más escalofriante de todo, abriendo el maletero. Los detectives notaron algo en su postura. Parecía tenso, rígido, no relajado. Tras cerrar el maletero, se quedó mirando a la cámara un segundo. No mucho, pero lo suficiente para que el detective Álvarez dijera: sabía que lo estaríamos vigilando. Ese no es un hombre comprando bocadillos, es un hombre comprobando si se salió con la suya en un asesinato. No fue solo una sensación, también vieron la leve huella de una mano contra la ventana. Solo un segundo. El tiempo justo. Y de repente, todas las piezas del rompecabezas apuntaron en una misma dirección. Jenai Coleman no desapareció, no huyó, no desapareció. Fue silenciada. Y Zion Perkins, el señor, hablador suave, era su principal sospechoso. Pero sin un cuerpo, aún les faltaba poco para un cargo de asesinato. Necesitaban más, y el tiempo se agotaba. El caso dio un giro brusco a las 2:13 a.m. de la noche en que Jenai desapareció. El detective Álvarez revisaba horas de imágenes de cámaras de seguridad borrosas de gasolineras, semáforos y tiendas del este de Houston. Era como buscar una aguja en un pajar, hasta que vieron un Dodge Charger negro entrando en una gasolinera Shell en Parker Road. Era tarde. La gasolinera estaba casi vacía, pero la hora coincidía con las horas en que se presumía que Jenai había desaparecido. Un hombre alto con ropa oscura salió del coche. Se movía con calculada facilidad, cabizbajo y con la capucha puesta. El ángulo no era perfecto, pero la complexión y el perfil se parecían mucho a Zion Perkins. Lo que llamó la atención de los detectives no fue solo el hombre, fue su comportamiento. El hombre abrió el maletero, miró dentro durante varios segundos y luego lo cerró de golpe, como si hubiera visto algo que no quería volver a afrontar. Miró rápidamente a su alrededor, miró su teléfono y entró en la tienda. Las imágenes de seguridad lo mostraban comprando un refresco, un chicle y pagando en efectivo. Pero fue lo que sucedió segundos antes de irse lo que les dio escalofríos a los detectives. Una segunda cámara de seguridad, montada en un poste frente a la gasolinera, captó el Charger desde atrás. La cámara era vieja. La imagen estaba ligeramente pixelada, pero mientras el hombre llenaba el tanque, algo se movió en la ventana trasera. El detective Álvarez detuvo la grabación. Una mano, solo por un segundo, presionada contra el cristal. Luego desapareció. Rebobinaron la grabación una docena de veces. La mano estaba allí, apenas visible, un único movimiento borroso, pero inconfundible. Era pálida, temblorosa y pequeña, como si alguien intentara lanzar un grito silencioso a través del cristal. Ese momento lo cambió todo. La policía inmediatamente obtuvo los registros del DMV. El auto pertenecía a Zion Perkins. Solicitaron los datos de la torre de telefonía celular. El teléfono de Jenai había sonado cerca de esa misma zona justo después de la medianoche del 11 de agosto, a los 15 minutos de que el Charger de Zion entrara en la gasolinera. Los investigadores le presentaron esta nueva información a Kim Coleman antes de hacerla pública. Sabía que era él, susurró agarrando la impresión de la foto. «Es mi bebé». No era prueba de asesinato, todavía no, pero estaba claro. Jenai había estado vivo en ese auto y Zion mentía. El segundo interrogatorio policial con Zion Perkins fue diferente. La primera vez se había mostrado arrogante, frío, distante, presumido. Llevaba zapatillas de diseño, cadenas de oro y un auricular Bluetooth que no se quitaba. Esta vez estaba más callado, inquieto. Sabía que lo estaban siguiendo.
Los detectives Álvarez y Marshall trajeron imágenes impresas de las cámaras de vigilancia y las colocaron con cuidado sobre la mesa metálica que los separaba. Zion se inclinó hacia adelante. Tamborileaba nerviosamente con los dedos. «Sí, ese es mi coche», dijo. «¿Y Jenai se subió al coche contigo esa noche?», preguntó Marshall. Zion hizo una pausa. Asintió. «Sí, o sea, sí. Estuvo conmigo un rato, pero se fue. Discutimos y se fue». «¿A qué hora?». «Como, no sé, medianoche». «¿Estás seguro de eso?». Zion dudó. En ese momento supieron que se estaba desmoronando. La imagen de la huella de la mano se mantuvo oculta, deliberadamente. Querían ver qué tan lejos mentiría. Cuando le preguntaron por los arañazos en sus brazos, Zion afirmó que se los había hecho su pitbull. «¿Tienes perro?», preguntó Álvarez. Zion asintió con seguridad. «¿Cómo se llama?». «Campeón». «¿De qué raza?». «Nariz roja». Álvarez abrió una carpeta. «Registramos tu apartamento. Zion, no hay perro, ni comida, ni pelo, ni correa, ni juguetes, nada». Los ojos de Zion se quedaron en blanco por un segundo. Luego los entrecerró. «Ahora vive con mi primo. Viajo demasiado». «Qué curioso», dijo Álvarez. «Hablamos con tu primo. No te ha visto en semanas». La historia de Zion se derrumbó como un castillo de naipes. Luego vinieron las fotografías, botellas de lejía, bolsas de basura resistentes. Faltaba un cojín del sofá. La alfombra estaba levantada cerca de la cocina. El apartamento de Zion había sido fregado a toda prisa, pero aún quedaban residuos químicos. Los forenses encontrarían más tarde rastros del ADN de Jenai bajo las tablas del suelo y en un par de guantes escondidos en un armario del pasillo. Pero durante esa segunda entrevista, insistió: «No maté a nadie». Y cuando le mostraron una cronología de los acontecimientos, el movimiento de su coche, los pitidos del teléfono de Jenai, las imágenes de la gasolinera, Zion empezó a sudar. Pidió agua, luego un abogado. Pero antes de salir de la habitación, dijo algo escalofriante: «No tienen un cuerpo». El detective Marshall lo anotó, palabra por palabra. Zion les acababa de contar todo lo que necesitaban saber. Mientras la policía preparaba un caso, Kim Coleman llevaba su propia investigación. Rastreó la actividad de Zion en redes sociales, se presentó en su apartamento e incluso confrontó a conocidos. «Voy a encontrarla», declaró a la prensa local. «Viva o muerta, traeré a mi bebé a casa». Creó una línea de denuncia. Recibió decenas de llamadas, algunas útiles, muchas no. Pero una denuncia de una mujer que afirmaba haber salido con Zion pintó un panorama inquietante. «Una vez habló de matar a alguien», dijo la mujer. «Dijo que si una chica lo traicionaba, se aseguraría de que nadie la encontrara». Todo empezaba a encajar, pero el tiempo se agotaba. El 21 de agosto, un jardinero de un campo a las afueras de Houston reportó un olor fétido cerca de una zanja. Era una zona remota, junto a un camino rural que pocos usaban. La policía llegó e hizo un descubrimiento aterrador: un cuerpo parcialmente enterrado, envuelto en una lona. Los registros dentales lo confirmaron. Jenai Coleman. Su cuerpo mostraba signos de traumatismo contundente. Tenía las uñas rotas, compatibles con forcejeo. Había luchado con fuerza. La policía arrestó a Zion en cuestión de horas. No se resistió, no lloró. Simplemente miró al suelo y murmuró: «No pretendía que llegara tan lejos». El asesinato de Jenai Coleman conmocionó a Houston. La sala del tribunal estuvo abarrotada durante el juicio de Zion Perkins en 2021. La fiscalía expuso los hechos. Zion atrajo a Jenai a su apartamento. Discutieron, posiblemente por dinero, posiblemente por celos. Él la atacó. Ella se defendió. Él la mató. La envolvió en una lona y arrojó su cuerpo. La defensa de Zion argumentó que fue un accidente, que perdió la compostura durante una discusión, pero las pruebas eran abrumadoras.
Las imágenes de vigilancia, los arañazos, el apartamento limpio, los cojines del sofá que faltaban, y lo peor de todo, el silencio posterior. Nunca llamó a la policía, nunca se lo contó a su familia, simplemente la borró. El jurado deliberó solo 5 horas. Culpable, asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua. La muerte de Genay destrozó a su familia. Su madre, Kim, se convirtió en una firme defensora de la concientización sobre la violencia doméstica y de las mujeres negras desaparecidas, casos que a menudo no reciben la atención que merecen. Era más que una etiqueta, dijo Kim en una vigilia. Era mi hija, era querida, y llevaré su nombre para siempre. En los meses siguientes, cientos de mujeres compartieron historias de abuso y control por parte de parejas como Zion. Muchas dijeron que el caso de Genay las ayudó a alejarse. A día de hoy, quedan algunas preguntas. ¿Por qué Genay fue al apartamento de Zion esa noche? ¿Qué desencadenó exactamente la discusión? ¿Alguien ayudó a Zion a encubrir el asesinato? Zion nunca ha confesado del todo. Permanece en silencio tras las rejas, negándose a conceder entrevistas. Sus cuentas de redes sociales fueron borradas y su nombre fue borrado de sus viejos círculos de amistad. Pero Genay, su nombre sigue vivo. En 2022 se creó un fondo de becas en nombre de Genay Coleman para apoyar a jóvenes que buscan carreras en cosmetología y emprendimiento, tal como Genay soñaba. Su madre todavía visita el campo donde fue encontrada, no para llorar, sino para recordar. No desapareció, dice Kim. Intentó borrarla, pero ahora el mundo conoce su nombre.